Hola, en este video vamos a hablar de métricas, columnas calculadas, Calculate y en general de DAX. DAX nos permite procesar datos dentro de Power BI para obtener la información que necesitamos. En este ejercicio vamos a calcular el OTIF, que es el On Time y en Full, tomando como referencia una tabla de pedidos. Vamos a utilizar métricas, columnas calculadas y la fórmula Calculate. Entonces voy a explicar brevemente la data. Tenemos producto con descripción, categoría, precio unitario y costo unitario. Tenemos acá los pedidos, ¿sí? Cada pedido tiene una fecha de compromiso y una fecha real de entrega, ¿sí? Por ejemplo, acá con estas dos fechas podemos determinar si se entregó a tiempo o no y tenemos una zona de ventas. Digamos, cada pedido de estos se entregó en determinada zona de ventas y acá tenemos la descripción del pedido. Entonces, el pedido en sí, por ejemplo, este es el pedido 1 y cada una de las líneas de ese pedido, ¿sí? Con las unidades que se pidieron de cada producto y las que realmente se entregaron para determinar si el pedido se entregó completo o no. ¿Listo? Entonces vámonos a obtener esos datos. Entonces los exportamos desde Excel. Como ustedes saben, ustedes tienen este archivo en la descripción del video. Entonces vamos a esperar mientras carga el archivo. Acá traemos las hojas, todas menos la explicación. La explicación no la traemos, que es donde está la explicación de qué es lo que vamos a enseñar hoy. Esa no. Simplemente traemos entregas, pedido y producto. Cargamos esas tablas y esperamos. Listo, acá ya tenemos nuestras tres tablas. Power BI ha detectado las relaciones entre ellas y él solo, digamos, ha determinado este modelo. ¿Listo? Donde pues un pedido, en un pedido hay muchas líneas de productos y pues un producto a la vez está relacionado en muchas entregas. Entonces, vamos a empezar vamos a empezar a crear columnas calculadas para determinar si el pedido se entregó a tiempo o no. Entonces vamos acá a esta pestaña, nos paramos sobre la tabla pedido, listo. Acá tenemos la fecha de compromiso y la fecha real de entrega. Entonces vamos a hacer una columna calculada. Acá le damos nueva columna. Esa nueva columna se va a llamar entregado a tiempo. Listo, y entonces ahí vamos a poner un condicional de tal manera que si la fecha de entrega, entonces acá ponemos fecha, la fecha de entrega es menor o igual a la fecha que nos habíamos comprometido a entregar ese pedido. Si eso es verdad, entonces vamos a poner que sí, el pedido se entregó a tiempo. En caso contrario, vamos a poner no, es decir, que el pedido no se entregó al tiempo. Cerramos paréntesis y ahí obtendremos nuestra columna en breves momentos. Entonces, así de sencillo, trabajo
con una columna calculada, ¿sí? Tomo como referencia dos columnas que están en esta misma tabla y pues obtengo un resultado que sea de interés para mí. ¿Listo? Eso en cuanto a columnas calculadas. También puedo tener el caso en que parémonos acá sobre la tabla de entregas. ¿Listo? Entonces, acá tengo las unidades entregadas y en producto yo tengo el precio unitario del producto. Entonces, por ejemplo, aquí a mí en esta tabla entregas me interesaría tener la facturación del total de unidades que yo entregué. Entonces, para eso debería multiplicar las unidades entregadas por el precio del producto. Entonces, eso también lo podemos hacer mediante una columna calculada. Vamos a darle nueva columna. Acá le pongo facturación total. Sería facturación por línea. Listo. Y entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar las unidades entregadas. Listo. Las vamos a multiplicar por el precio unitario. Pero acá no nos aparece precios, nos aparecen únicamente campos de la columna entregas. Entonces para eso debemos utilizar una función llamada related. Todo esto que estamos haciendo acá después del igual, todo eso se llama lenguaje DAX. Es un lenguaje que funciona muy similar a cómo funcionan algunas fórmulas de Excel, como ya vimos con el caso del if, pero pues tiene particularidades propias de Power BI. Entonces en este caso, por ejemplo, esta fórmula related nos va a traer una columna, nos va a traer datos de otra tabla, ¿listo? Entonces acá específicamente me interesa el precio del producto, ¿no? El precio del producto, que es el que voy a multiplicar por las unidades entregadas, ¿listo? Y pues digamos, ¿cómo va a saber cuál es el precio del producto que tiene que multiplicarme acá? Pues por la relación que yo ya hice entre las tablas, él ya sabe a qué producto me estoy refiriendo, ¿listo? Entonces acá y le doy enter. Entonces acá ya tengo la facturación por cada una de las líneas. ¿Listo? Ahora entonces vamos a entrar a ver una característica. Ya hemos visto las columnas calculadas. ¿Listo? ¿Cómo funcionan? Ahora vamos a ver las medidas. ¿Para qué nos sirven las medidas? Bueno, entonces vamos a ver las medidas. Acá estamos en el informe. Vamos a crear nueva medida. Listo. Entonces, ¿qué es una medida? Es un valor que generalmente necesito para obtenerlo de manera rápida. Listo. Entonces necesito un valor de manera rápida. En este caso nuestra medida, vamos a hacer una medida sencilla que va a ser valor facturación con IVA. Listo. Entonces pues la facturación con IVA, que va a ser igual, entonces va a ser igual a la suma de las ventas, ¿sí? Entonces yo tengo acá este campo que se llama facturación total por línea. Listo. ¿Por qué yo envuelvo esto, digamos, esta columna en un campo sumatoria? Precisamente para que esto sea dinámico, ¿listo? Para ya cuando lo veamos graficándolo vamos a ver el dinamismo de esto y vamos a entender pues de que esto tiene que pasar de ser una columna, que es esto, a pasar a ser un valor escalar o un valor numérico puntual, ¿sí? Tiene que ser 200, 300, 400, ¿sí? No puede ser un conjunto de valores, entonces por eso lo sumo. Entonces, pues la facturación con IVA va a ser igual a la suma, ¿sí? De las ventas
por, pongámosle 1.19. Listo. Entonces le damos enter y acá vamos a ver cómo en esta calculadora pues obtenemos ese campo llamado valor facturación con IVA. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Acá vamos a utilizar este gráfico de columnas agrupadas. Listo. Entonces vamos a graficar el valor normal, ¿sí? El valor facturado por línea. Entonces, pues esto nos debería dar el total de la facturación. Listo. Y ahora vamos a ponerle el valor con IVA. Listo. Entonces acá ya vimos cómo por medio de una nueva medida no necesitamos una columna adicional, sino simplemente pues como necesitamos un valor escalar, pues ahora tenemos el valor de la facturación con IVA y pues podemos iterar esos valores de acuerdo a variables que sean de nuestro interés, ¿sí? Y se va a seguir manteniendo el dinamismo en el reporte pues que nosotros estamos realizando. Listo. Entonces ya por ejemplo si lo quisiéramos por cada uno de los productos, pues vamos a tener el valor de la venta más el valor con IVA para cada uno de los productos. Listo. Entonces para eso nos sirve una medida. Ahora vamos a ver otro tipo de medida que es digamos más que de medida de una de las herramientas que tiene el lenguaje DAX, que es Calculate. ¿Listo? Entonces supongamos las medidas nos ayudan un poco es a graficar, a tener datos o valores que podemos graficar rápidamente. Supongamos por ejemplo, dejemos ese gráfico anterior ahí. Supongamos por ejemplo que queremos tener las ventas que se realizaron en la zona centro de manera rápida, es decir, que no nos toque aplicar acá un filtro que diga centro, ¿sí? Para así obtener esas ventas, sino que yo tener una medida la cual yo jale acá e inmediatamente me dé las ventas de la zona centro y las pueda comparar contra otras medidas, ¿sí? Contra otro tipo de medidas como las ventas totales. Entonces para eso puedo realizar una medida. Esa medida se va a llamar ventas zona centro. Ventas listo. Y entonces vamos a utilizar una forma que se llama calculate. Entonces nos pide calculate, funciona de la siguiente manera, nos pide una expresión y un filtro. Entonces pues la expresión ¿cuál va a ser? Las ventas pues van a ser la suma de lo que se ha facturado, ¿sí? Listo. Pero acá viene lo interesante y es el filtro. Entonces lo que yo voy a filtrar es la zona, ¿sí? La zona de ventas. Entonces ahí el filtro estaría en la tabla pedido. Entonces tengo unas zonas ventas y esas zonas ventas pues tienen que ser igual a centro. ¿Listo? De tal forma que con estas medidas, con esta medida pues yo voy a obtener las ventas de la zona centro de forma rápida. Entonces vamos a utilizar esa medida. Listo, volvemos a este gráfico. Y ahora vamos a utilizar, vamos a graficar las ventas totales. Listo. Y vamos a graficar las ventas de la zona centro. Listo, acá si queremos agrandar esto para ver mejor los campos y las ventas de la zona centro.
Listo, entonces acá en este caso pues ya tenemos lo que fue la facturación total y lo que son las ventas de la zona centro. Listo. Ya por ejemplo si quisiéramos hacer un desglose por fecha, pues también lo podríamos hacer. Listo. Pero o por categoría, por ejemplo. Entonces, cuánto he vendido por categoría en general, ¿sí? Y cuánto he vendido por categoría en la zona centro. Entonces, ese es el tipo digamos, de beneficios que nos brinda la forma calculate, ¿sí? Genero una suma y posteriormente le aplico un filtro. ¿Listo? Vamos a proceder a calcular el OTIF, entonces devolvámonos a nuestras tablas, ya tenemos el entregado a tiempo, ahora nos hace falta el entregado completo, ¿listo? Entonces para saber si nos entregaron completo o no, pues nosotros tenemos acá nuestra tabla de entregas. Entonces ahí en nuestra tabla de entregas pues nos dicen las unidades que nos entregaron y las unidades pedidas. Pero esto debemos mirarlo por pedido, es decir, de alguna manera debemos totalizar para el pedido 1, sumar todas las unidades pedidas, todas las unidades entregadas y si hay una diferencia, pues quiere decir de que nos entregaron las unidades que se estaban pidiendo, ¿listo? Entonces de alguna manera, devolvámonos acá a nuestra tabla pedido, debemos traer esos datos a esta tabla pedido para así poder calcular una columna similar a esta que diga entregados completos. Entonces, para traer esos datos, vamos a crear una nueva columna. Entonces, le damos nueva columna. Y en esa nueva columna entonces vamos a ponerle unidades pedidas. Listo. Y también nos vamos a ayudar de la fórmula calculate. Listo. Porque necesitamos aplicarle un filtro. En este caso necesitamos que nos traiga todas las unidades pedidas del pedido número 1. Entonces vamos a aplicarle un filtro que al finalmente solo me traiga pues las unidades o la suma de unidades cuyo ID pedido es igual a 1. Entonces utilizo calculate, ¿sí? La suma pues sería la suma de las unidades pedidas. Listo. Y acá entonces voy a utilizar una fórmula que se llama filter. ¿Listo? Filter tiene la característica, digamos respecto al filtro que utilizamos en la última fórmula calculate, es que me permite aplicar filtros por columna. Vamos a ver. Entonces, acá me está diciendo de qué tabla yo deseo filtrar los datos. La tabla de la cual deseo tomar los datos es la tabla de entregas, ¿sí? Que es donde están el desglose de cada uno de los productos. Y la expresión de filtro que yo voy a utilizar va a ser entregas, o sea que el ID de entregas sea igual al pedido, al ID pedido. ¿Listo? Sea igual a ID pedido. Es decir, que me traiga o que estos valores que me va a totalizar, me los va a totalizar siempre y cuando el valor que está en la otra tabla sea igual a este valor que está en esta fila y ese es el valor que me va a poner acá. ¿Listo? Entonces le doy Enter y ahí obtendré las unidades que se pidieron inicialmente. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos a copiar esta fórmula porque vamos a realizar algo muy similar para las unidades entregadas. Entonces acá le doy nueva columna. Acá va a ser unidades entregadas.
Esto que estamos haciendo ahorita es con el fin de comprender cómo funciona Calculate, porque es una fórmula que es frecuentemente utilizada en Power BI. ¿Listo? Entonces, como les decía, acá en vez de esta va a ser unidades entregadas y la fórmula va a funcionar igual y le damos a aplicar. Y acá ya tenemos las unidades entregadas. Por ejemplo, en este caso, este pedido, vemos que las unidades pedidas fueron 668 y las entregadas fueron 662. Entonces este sería un pedido que pues no fue entregado completo. Entonces ya vamos a hacer como tal la nueva columna, que va a ser llamada entregado completo. ¿Listo? Entonces entregado completo va a ser igual. Entonces al final esta fórmula me va a botar un sí o un no. ¿Listo? Entonces yo voy acá a decir si unidades pedidas, ¿sí? Si unidades pedidas fue igual a las unidades entregadas, entonces le voy a poner que sí fue entregado completo. ¿Listo? Y si no, pues que no fue entregado completo. ¿Listo? Y le doy enter. Y acá pues ya tengo la relación de cada uno de los pedidos y ahora necesito hacer una columna final. ¿Listo? Para que me diga si el pedido en general fue un pedido TIF, es decir, si fue entregado a tiempo y fue entregado completo. Entonces acá le doy pedido TIF y entonces si si el campo que estoy buscando acá me lo está tapando esta fórmula, entonces si entregado a tiempo es igual a entregado completo, perdón, entregado, vamos a borrar, hay veces Power BI se queda un poquito pegado, ya listo, entregado, si pedido entregado a tiempo es igual a pedido entregado completo, es decir, no, acá lo que necesito es esta fórmula un AND, entonces ambas deben ser verdaderas. Entonces si estas dos condiciones se cumplen, y acá le voy a dar las dos condiciones que se cumplen, entonces si pedido entregado completo es igual a sí, y la otra condición sería pedido a tiempo es igual a sí, cierro esta condición, entonces pues este pedido sí es OTIF. ¿Listo? En caso contrario, pues este pedido no es OTIF. Y ahí pues si el pedido es OTIF o no. Acá verificamos, entonces en este caso no fue entregado a tiempo y no fue entregado completo, entonces no es un pedido TIF. Acá en este caso sí cumple las dos condiciones, sí fue TIF. Acá en este caso sí fue entregado a tiempo, pero no fue entregado completo, entonces finalmente no es un pedido TIF. Y lo último que vamos a hacer es, vamos a hacer una medida que nos permita obtener rápidamente el porcentaje de pedidos que fueron no TIF. Entonces para eso pues nos vamos a devolver acá
y vamos a crear una nueva medida que se va a llamar porcentaje de pedidos OTIF. Entonces, ahí Power BI se demora un poquito en reaccionar. Entonces, porcentaje pedidos OTIF va a ser igual. Entonces, primero escribamos la fórmula de manera general y luego ya la bajamos al, digamos, a algo más específico. Entonces, pues, ¿qué va a hacer eso? Va a ser los pedidos que sí son OTIF sobre el total de pedidos. ¿Sí? Entonces esto al final me tiene que dar el valor que estoy buscando. Entonces el total de pedidos, si es fácil calcularlo, solamente utilizamos count. Listo, y acá vamos a poner, por ejemplo, el ID de pedidos. Listo, acá simplemente me va a contar todos los pedidos. Listo, eso en el denominador, y en el numerador tenemos que contar los pedidos de la columna OTIF, pero solamente aquellos que tengan la palabra sí. Entonces ya sabemos que ese tipo de sumatorias las realizamos fácilmente con, con la columna calculate. Listo, entonces le damos calculate. Entonces acá, pero en vez de sumar acá los voy a contar, listo. Entonces, porque como tal no tengo una columna que tenga unos y ceros para sumarlo, entonces acá voy a sumar los IDs, voy a contar las entregas de pedido, listo. Voy a contar las entregas de pedido. Y en el filtro, entonces voy a poner que esa columna que se llama pedido TIF tiene que ser igual a sí. Listo, tiene que ser igual a sí, pero en minúscula. Listo, porque yo lo definí en minúscula, y ahí obtendré el porcentaje de pedidos OTIF que podré graficar rápidamente. Entonces le doy enter. Acá ya en breves momentos acá me va a aparecer porcentaje de pedidos OTIF. Listo, entonces acá nos paramos para crear otra gráfica. Listo, y acá selecciono porcentaje pedidos OTIF. Y acá me va a aparecer este porcentaje de pedidos OTIF. Listo, entonces ahí ya tengo el porcentaje de los pedidos OTIF. Y pues yo ya lo puedo cruzar contra las variables de la tabla de pedido que yo quiera. Listo, entonces por ejemplo si quiero ver los pedidos OTIF por zona de ventas, entonces acá voy a tener una descripción de cuánto fue el OTIF para la zona occidente, cuánto fue el OTIF para la zona centro y cuánto fue el OTIF para la zona sur.